Bien, vamos entonces a meditar en el tema de hoy. La palabra de Dios hoy tiene que ver con la cruz. Estamos empezando Semana Santa y no es mejor tiempo para recordarle a todos qué significa la cruz. Pero ore conmigo primero. A ti, Señor, yo traigo esta palabra, yo traigo este mensaje. Yo levanto mi voz con la autoridad que tú me das, no la mía, es tu palabra. Pido, Padre Santo, que tú la uses para tu honra y tu gloria. Usa mi voz, mi pensamiento. Gracias, Padre Santo. En todo aquel que escuche hoy, aquí o en otro lugar, que tu palabra sea glorificada. Amén y amén. Santo eres, Señor. Santo, 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 santo. La locura de la cruz. La locura de la cruz. Ese es mi tema hoy. La locura. Suena extraño eso, ¿no? Pero sabe que está en la Biblia. No es el pastor que se le ocurrió ponerle ese título al sermón del día de hoy. La locura de la cruz. Así lo declaró, lo dijo el apóstol Pablo cuando estaba pensando en la reacción que la gente tiene hacia la cruz. Hoy, al acercarse la Semana Santa, usted va a ver muchas personas que van a darle gloria a Dios por la Semana Santa, por lo que representa la cruz, pero también van a haber personas que van a decir, no le encuentro sentido, no le encuentro sentido. Es una idea loca, insensata para muchos. ¿Cómo es posible que los cristianos estén exaltando un instrumento de muerte? Hay inclusive por ahí una secta conocida que critica a nosotros los cristianos evangélicos, porque dicen, bueno, ¿cómo es? Si a mí me matan a un ser querido con una pistola, por ejemplo, yo no voy a andar colgando la pistola en mi pecho ahí, o no voy a tener símbolos de la pistola en mi casa y en todo lugar, porque es el símbolo negativo. Con esa pistola mataron al ser querido. ¿Cómo voy a exaltar la pistola? Bueno, es porque el enfoque de esa persona está en la pistola, no en lo que representa. Si a Jesús lo hubieran matado con una pistola, quizás sería otra cosa lo que estaríamos diciendo hoy día. Pero sabe que a Jesús lo mataron con algo peor que una pistola. Lo mataron con el método de muerte más horrendo, más doloroso, más despreciable que podría haberse dado. Yo he leído mucho acerca de las guerras y cómo ciertos ejércitos han decidido matar a sus enemigos, y créame que no he encontrado ninguno más cruel que el de los romanos, ningún método de muerte más cruel que el de los romanos. Entonces, viéndolo así, en verdad que es una idea loca conmemorar la cruz, solo que nosotros los cristianos no vemos al objeto en sí. No vemos tanto al palo, al madero, como a lo que sucedió en el madero. La conmemoración, lo que se exalta, no es el madero, es lo que sucedió en el madero, que es diferente. ¿Ves? Pero sí, humanamente hablando, la noción de un Dios clavado a una cruz será siempre rechazado. Aún otras religiones dicen lo mismo de nosotros. Ustedes los cristianos tienen a un Dios que fue exhibido, avergonzado públicamente en la cruz. Ellos no saben que fue lo opuesto, fue lo contrario. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice en Colosenses, ¿verdad? Que él Jesús exhibió públicamente a las potestades en la cruz. El que fue avergonzado fue el diablo, fue Satanás, fue el enemigo de Dios, el que ha sido avergonzado. Él quiso con la crucifixión que Jesús fuera
el avergonzado, el que quedara mal públicamente, pero no fue así, fue todo lo contrario. Él fue avergonzado. Pero claro, sí, entendemos que la forma en que Jesús murió y lo que le pasó en esa ocasión no fue nada atractivo. Y a veces cuando ponemos la historia de la crucifixión, sobre todo cuando ponemos la versión que ha hecho Mel Gibson, ¿verdad? De la película La Pasión. Cuando ponemos esa versión en un video por ahí, le decimos a los padres, háblenle a los niños antes de que vean eso. Porque está muy gráfico, está muy rudo, muy duro, aún para ciertos niños, ver eso y entender lo que eso significó. ¿Ves? Hay gente entonces que tal vez acepte a la persona de Jesús. Qué bueno fue Jesús. Qué admirable Jesús. Qué tremendo líder fue Jesús, pueden decir. Y digan, sus enseñanzas son tremendas, muy buenas. Han habido seguidores de Jesús así, pero no pasan de ahí. Uno de ellos fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi declaraba que él admiraba a Jesús y que tomó de Jesús su modelo de reacción social, de la no violencia, de ser pacificadores y todo eso, y le gustaba el sermón del monte y todo eso. Pero Mahatma Gandhi no dio el paso de hacerse un cristiano. Entonces hay gente a veces que dice, qué pena Jesús, lo bueno que fue, pero no entiendo por qué murió. Fue derrotado, lo ven como una derrota, se dejó vencer en la cruz. Dice Isaías 53:2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. El profeta en ese capítulo 53 está dando una descripción del Calvario, está dando una descripción de la cruz. Muy detallada. Yo siempre he dicho que si un judío honesto examina Isaías 53, tiene que creer en el Mesías, porque son demasiados los detalles que da el profeta ahí acerca de Jesús. Pero a mí me llama la atención en este verso 2 que el profeta mismo dice, lo vamos a ver sin hermosura. Jesús era hermoso. Jesús era un hombre hermoso, físicamente hablando, por lo que he leído en otras partes en la Escritura. Pero en la cruz no se veía hermoso. En la cruz fue desfigurado completamente. Una corona de espinas, golpes en su cara, el cuerpo lacerado, herido por todas partes, ¿verdad? Latigazos con el famoso gato romano que despedazaba la piel, que arrancaba la piel cada vez que le daban un latigazo y dejaba expuestos hasta los tendones. Entonces, como dice Isaías, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos sin atractivo. Es lamentable cuando uno ve a una persona así. Yo practiqué el boxeo, les he contado, y en el boxeo nos enseñaban de que nos podía pasar que nos dieran una tunda, una paliza, una pela, como dicen los puertorriqueños, ¿verdad? Y a mí no me pasó por dicha, pero vi a un hermano mío, que es boxeador también profesional, lo vi una vez con el rostro muy dañado en una pelea. Y yo quería irme, no quería estar más ahí viendo. Estaba peleando con un campeón mundial, imagínate. Y yo no quería estar ahí para verlo más. Y a veces le menciono eso y me dice, ¿sabes, José? Eso no es nada por lo que pasó mi Señor en la cruz. Pero uno ve de cerca a una persona así, en un accidente o en un deporte como eso, o algo, y uno dice, no soporto, no quiero verlo, no soporto. Pues ponte a pensar qué sería si tú hubieras estado al pie de la cruz, como estuvo Juan, o María, su madre, y hubieran visto esa escena de un Jesús totalmente desfigurado. Es más,
Dice 2 Corintios 5:21 que Él fue hecho maldito por nosotros. Maldito. Esa es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Cuando alguien le dice a otra persona, maldito, eso golpea, lo hace sentir a uno, ¿qué le pasa? ¿Qué le hice? ¿Por qué me dice eso? Es una de las palabras más ofensivas que hay. En un contexto general, pero más en el contexto judío. Para un judío, ser maldito era lo peor, lo más bajo. Y así dice Pablo que fue Jesús. 2 Corintios 5:21 nos declara, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y es que en esa época los romanos, cuando colgaban a alguien de un madero, era para avergonzarlo a lo máximo, para exhibirlo a lo máximo, para torturarlo a lo máximo. Por eso decían, maldito el que muere en un madero. Él fue llevado a un lugar que le llaman el Monte de la Calavera. Algunos dicen que porque tenía una forma de calavera, pero otros dicen que también era porque habían calaveras tiradas por ahí, de todos los que habían crucificado antes. Imagínate entonces esos hombres, incluyendo a Jesús, que fueron a ese monte de la calavera y estando siendo crucificados veían alrededor de ellos otras calaveras. Y pensar, yo voy a estar así, como esa calavera. Maldito. En la cruz lo exhibían desnudo. Las pinturas que hacen de Jesús por ahí, lo pintan con sus partes genitales cubiertas, pero en la realidad los romanos crucificaban a los enemigos de ellos desnudos en la cruz para avergonzarlos más. Entonces, aparte de la golpiza, de la muerte lenta, también la vergüenza, en todo sentido. Maldito todo el que es colgado en un madero. Pero note que Pablo dice algo que tienes que entender el día de hoy. Tanto en Corintios como en Gálatas, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. El ladrón que estaba en la cruz al lado le dijo al otro, tú y yo merecemos estar aquí, pero este no ha hecho nada. Él no merecía la cruz, él no merecía la maldición de la cruz, pero la aceptó. Nos redimió. ¿Qué quiere decir redimir? Que nos evitó, nos quitó la pena a nosotros de la vergüenza de una muerte eterna. Nos redimió de la maldición y se hizo él maldición por nosotros. Por eso le gritaban cuando estaba en la cruz, bájate de la cruz, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y él no contestó, él aceptó la cruz. Como dice el profeta también, él fue como cordero al matadero, en silencio, no abrió su boca, enmudeció. Esa es la realidad de lo que pasó ese día en la cruz del Calvario. Por eso cuando alguien es tocado por el mensaje de la cruz, no puede volver a ser el mismo. Para mí un caso, un ejemplo es Pablo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un enemigo de la cruz. Les estoy hablando de un enemigo de la cruz, que después se volvió en un seguidor de la cruz. Es que fue tan transformado él, fue un cambio radical el que sucedió en la vida de Pablo. Dios alteró el rumbo de la humanidad en ese evento, en la vida tuya, en la vida mía, en esa noche o en esa tarde. Gálatas 6:14, Pablo testifica. Y Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. ¿Ves? Pablo dice, yo no le doy gloria a mi vida en nada. Le doy gloria al Cristo de la cruz. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fue tanto el cambio
de actitud que Pablo tuvo, que ahora él dice: a mí no me importa el mundo, me importa mi Cristo, nada más. Lo que opine la gente, el mundo, lo que opinen los que están por ahí, que me conocieron antes y ahora me juzgan, me critican, no me importa. Me importa mi relación con Cristo. ¿Es así tu actitud hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Tienes una actitud radical como la de Pablo en cuanto a Cristo, en cuanto a la cruz? Que no te importa qué opinen tus familiares, tus amistades, quien sea, porque eres un fanático de la cruz, porque eres un seguidor radical de la cruz, como dicen por ahí, ¿verdad? Como dice un amigo mío que postea en Facebook y dice en su muro de Facebook: en este muro yo hablo y predico de Cristo porque Él me salvó. Si te gusta, puedes quedarte, y si no te gusta, puedes bloquearme. Porque él está convencido de que eso es lo importante en la vida de él, ¿verdad? Aleluya. Así era Pablo: el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Un cambio radical. En mi firma, cuando yo firmo cualquier documento, yo pongo debajo de mi firma, siempre pongo Gálatas 2:20. Es mi versículo favorito de la Biblia y lo sé de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo mismo que Pablo, lo declaro igual. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se trata de una renuncia al yo. Entender el significado de la cruz no es andar una cruz colgando al pecho. Si usted anda una, no es que lo juzgo, pero le pregunto: está su yo interno, su yo crucificado a Cristo también. Porque a veces vemos hasta celebridades y gente famosa, deportistas, hasta políticos, con una cruz en el pecho. Pero el yo no se ha crucificado. El yo interno. El ego todavía sigue siendo sin crucificar. Y a eso es lo que me refiero. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo como ser humano, no lo vivo como antes. Cambió. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, mi estilo de vivir ahora sigue el estilo de vivir de Jesús también. Busco ser como Él. Eso es lo que Pablo declara al decir eso. Por eso yo lo pongo en mi firma, porque al ponerlo en mi firma me estoy comprometiendo. Yo sé que me estoy comprometiendo a hacer esa realidad en mí también, que no estoy más viviendo para mí mismo. Santo su nombre. Bajarse hasta una cruz no fue fácil, y eso fue lo que hizo Jesús. Él se bajó de posición. Filipenses 2:7-9 dice que Él se despojó a sí mismo. Los teólogos le llaman a eso la kenosis en griego, la kenosis. La kenosis en griego quiere decir despojo, vaciamiento. Jesús se vació, se despojó de una forma que Él tenía, de una posición que Él tenía para tomar una muy inferior. La posición de Dios la dejó para tomar la posición de nosotros los hombres. Y estando en la condición de hombre, estando en esa condición como vos y yo, se humilló a sí mismo. O sea, no solo se hizo hombre, todavía se humilló más allá. Porque todos los hombres no han ido a la cruz como Él fue. No todos. Y aún los que fueron en esa época cuando se practicaba ese estilo de crucifixión, pues era o porque se lo merecían, o por consecuencias de la guerra, o por su fe en Cristo después. Pero no todos se han humillado a ese punto voluntariamente. Ahí está la diferencia. Ninguno de los que fue a la cruz fue voluntariamente. Ninguno de los que fue a la cruz
cumpliendo un propósito divino, cumpliendo profecías en su vida, y en Jesús se cumplieron más de 300 profecías en su vida. A mí me llama mucho la atención que en esta época del año hay algunos países, creo que en las Filipinas y en otros países, que hay hombres que hacen un pacto de dejarse crucificar como Jesús. Y los agarran y los golpean, los latiguean. Lo que no les hacen es meterles clavos. No he visto eso, pero sí los golpean, en fin, y los ponen en una cruz un rato ahí. No los matan, pero ahí están un rato en la cruz, tratando como de cumplir una promesa para ver si sus vidas son perdonadas. Y mire, no necesita nadie ir a una cruz más. Los que están haciendo eso están haciéndolo en vano, porque no necesitas ir a una cruz. Jesús fue en tu lugar. Y basta con lo que Él hizo en la cruz. Es suficiente. Él dijo en la cruz, consumado es. O sea, está hecho. Está completo. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Por eso dice obediente. Él obedeció. Él se sujetó al Padre en su condición humana y fue a la cruz. Muerte de cruz. Por lo cual, verso 9 dice el resultado de esa actitud de Jesús. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Santo su nombre, Jesús. El haber obedecido, el haber aceptado ir voluntariamente a la cruz, hizo que el Padre le exaltara. ¿Tú quieres ser exaltado por Dios en la vida? Sométete a Dios. No hay otra manera de ser exaltado que someterse a Dios. Ahora, si quieres ser exaltado por los hombres es otra cosa, o por la humanidad. Pero si quieres ser exaltado por Dios, que es diferente, sométete a Dios. Vive una vida de obediencia a Dios. Ese es el testimonio de nuestro Salvador. Y agrego que si dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, es para que hoy día exaltemos su nombre. Habrá muchos que despectivamente hablan de Jesús. Como una vez en Texas al que se llama Jesús le dicen Chuy. Los hermanos mexicanos saben de eso, ¿verdad? En México al que se llama Jesús le dicen Chuy. Entonces estaba un tejano por ahí que yo estuve hablándole del Señor y me dice, ¿y ese Chuy suyo, ese Chuycito, podrá hacer esto por mí o por...? Y yo le dije, mira, ese Chuy que tú llamas, un día vas a estar de rodillas delante de él. Un día vas a tener que darle cuentas a él por tu vida. Y el hombre después, un tiempo después, estaba en una crisis. Él tomaba mucho licor, tuvo un accidente y casi se mata. Y me viene a avisar la esposa de él, me dice, pastor, fulano de tal quiere que vayas a visitarlo, está en el hospital. Y me dice, pastor, quería pedirle disculpas por la manera en que yo le hablé a usted sin respeto la otra vez acerca de su iglesia y acerca de Jesús. Se llama Jesús, ¿verdad? Digo, sí, se llama Jesús, no se llama Chuy. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla, dice la palabra de Dios. Porque ese Jesús es el Salvador. Ese que en hebreo lo llamamos Yeshua y que en español lo llamamos Jesús, el que es sobre todo nombre, el que salva. Santo su nombre, aleluya. Él fue voluntariamente a la cruz. Les decía que la cruz era un instrumento de ejecución que resultó uno de los métodos más tortuosos y dolorosos. Aunque lo he leído muchas veces, investigado, quería mencionarles algunos datos breves de algunas cosas de lo que implica morir en una cruz. Por ejemplo, ellos sufrían una muerte lenta de sofocación. El cuerpo era mantenido allí para que se lo devoraran los buitres. Por eso es que habían calaveras en el lugar ese. Porque los buitres se devoraban el cuerpo y quedaba solo el esqueleto después. Si el hombre no se había muerto, a veces llegaban los buitres a comerle los ojos
aún estando vivo quizás. La meta de la crucifixión romana no era solamente matar al criminal, sino mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado al máximo. Por ejemplo, les quebraban los pies, que con Jesús no lo hicieron, porque vieron que ya estaba muerto. Pero a todos los reos en la cruz, en un momento dado les quebraban los pies. Y leía acerca de eso y decía que es para que la muerte fuera más dolorosa y más lenta, porque si ellos tenían los pies buenos, al estar colgados de las muñecas, con un clavo traspasando las muñecas, el cuerpo, ellos iban a instintivamente querer con sus piernas levantarse para no sentir tanto el dolor de estar colgados. Entonces con sus piernas ellos trataban de levantarse. Les quebraban las piernas para que no pudieran hacer eso, para que tuvieran que totalmente soltarse y fuera más doloroso el estar colgados de las muñecas de aquel madero. Era así. Y eventualmente entonces la muerte llegaba a una sofocación y provocaba un ataque cardíaco. Jesús murió desde el punto de vista patológico, murió de un ataque cardíaco, porque llegaba el momento en que eso sucedía. Por eso cuando traspasan su costado, sale sangre y agua. Porque hay una especie como de explosión del corazón. Ya no bombea más sangre, no tiene más sangre que bombear. Él había derramado toda su sangre, se había desangrado. Y el corazón ya trata de jalar sangre y no hay de dónde, entonces explota. Eso pasó en la cruz del Calvario. El clavo también. El clavo traspasaba el nervio mediano. Tú tienes un nervio grande aquí en la mano. Traspasaba ese nervio. El nervio mayor que sale de la mano y quedaba totalmente triturado por el clavo que lo martillaba. Y cuando a Jesús lo estaban martillando, ese nervio en su mano, fue cuando declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En lugar de estar gritando, maldiciendo, quejándose, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez yo leí un libro que se titula en inglés Jesus was no wimpy. Significa Jesús no fue un cobarde, para traducirlo así. Jesús no fue un débil, no fue un cobarde. Jesus was no wimpy. Y es que habría que ser muy valiente para en ese momento de dolor, cuando estaban traspasando sus manos y a otras cosas que le hicieron, no ponerse a gritar de dolor o no ponerse a quejarse de dolor. Y él no lo hizo. Jesús fue muy hombre en ese sentido, muy fuerte, muy valiente. ¿Ves? Leí que este dolor es similar al que uno siente cuando se golpea accidentalmente el codo. ¿Le ha pasado? Eso sí que duele. Y leí que eso es lo que sintió Jesús cuando traspasaban sus manos, cuando lastiman ese nervio llamado cúbito. Ahora imagine tomar un par de pinzas y presionar ese nervio. Ese dolor es similar al que Jesús experimentó. O sea, es un dolor de pinchazo del nervio, para decirlo así, fuerte. A algunos les ha pasado o se han dañado lo que le llaman el nervio, que es séptico, óptico, no sé cómo le dicen, el nervio atrás en la espalda, asiático, algo así. Ese nervio en la espalda es un dolor insoportable. A mí me pasó una vez, no podía ni moverme, no podía hacer nada. Y eso es por un nervio que se lastima, lo apretamos o se movió mal. Pero ¿qué tal si ese nervio lo trituran? ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Al romper ese tendón, Jesús, y no tener sus muñecas clavadas,
Fue forzado a mover todos sus músculos de la espalda para poder respirar. O sea, al no tener ese músculo, ese tendón funcionando, el cuerpo humano busca usar los músculos de la espalda para poder funcionar. Y ahí es donde entonces también le afecta a los pulmones y no puede respirar. ¿Ves? Eso es una breve descripción que te estoy dando de por qué, aunque suene locura, no podemos dejar de predicar de la cruz, de lo que pasó en la cruz. No el objeto, sino de la persona de Jesús y lo que pasó en la cruz. Verso 18, por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura. Sí, eso es para muchos. A los que se pierden es locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, usted y yo, es poder de Dios. Poder de Dios. Lo que pasó en la cruz demuestra el poder de Dios. Aleluya. Porque demuestra cómo su Hijo tomó ese lugar y lo aguantó y venció esa prueba. ¿Se acuerdan el Getsemaní? Que él oraba y decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿A qué se refería? A eso exactamente, a la copa amarga que representaba el Calvario. Por eso Pablo dice en el verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el religioso? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los ateos, los incrédulos, los escépticos, los agnósticos, como era yo antes de conocer a Cristo. ¿Dónde están? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría, entre comillas, del mundo? Sí, hoy día los psicólogos y los filósofos y muchos otros expertos tratan de entender la cruz y no la entienden. Porque es un hecho fuera de lo común, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso la cruz es lo que predicamos. Aunque no sea el mensaje popular, no es el mensaje popular, yo sé, pero es lo que predicamos. Verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En esa época así era. Los judíos se vivían cuestionando a Jesús. Ok, demuéstranos que eres el Mesías, demuéstranos que eres el Salvador. Y tantas veces lo hizo y aún con todo y eso, no creyeron. Los griegos buscaban sabiduría, razonar, encontrarle sentido lógico al mensaje del Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio no es lógico en muchas ocasiones. No se puede entender racionalmente. Ese era mi problema antes de ser cristiano también. Pero, a mí me encantan los peros en la Biblia y aquí hay uno más. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién? A Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Sí, así es. Hay dos grupos, dos tendencias en el mundo. Para unos, tropiezo. Y lo escuchamos a veces por ahí. No, ese Jesús no lo puedo aceptar, no lo puedo entender. Un hombre débil. Los comunistas al menos, así han dicho, han expresado. Jesús no era un hombre fuerte, era un hombre débil. No peleó contra los romanos, no se defendió, se dejó vencer por el sistema opresor. Entonces los comunistas lo ven así. Los gentiles, locura. Como te digo, los escépticos, los agnósticos, la gente racionalista. Esto es locura, no tiene sentido esa fe de los cristianos. Somos seguidores de una locura entonces, pero nuestro manicomio está en el cielo. Amén. Seguimos una supuesta locura, pero esa locura nos va a llevar al cielo, a la eternidad. Lo insensato de Dios nos va a llevar a la eternidad. Verso 24 afirma, mas para los llamados, usted y yo, los llamados, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Dos cosas claves nos da ahí Pablo, que tiene Cristo, cualidades de Cristo: poder y sabiduría. ¿Por qué predico la cruz? ¿Por qué predico a Cristo? Porque Él es mi mensaje, porque en Él hay poder. Poder para salvar, restaurar, sanar, traer vida abundante, transformar al mundo. Y sabiduría de Dios, porque su mensaje no tiene comparación. No hay ningún otro filósofo, no hay ningún otro orador famoso, predicador de cualquier religión que tú quieras pensar que haya hablado como Él, que tenga la sabiduría de Él. Ninguno. Yo estaba dando esta semana una clase en el seminario donde soy profesor y mencionaba a otras religiones. Un ejemplo es Buda. Buda murió a los 80 años y él se había ido a esconder por allá en el Tíbet, tratando de vencer las pasiones. Buda decía que alcanzar la perfección era lo que él buscaba. Ellos le llaman el nirvana, alcanzar el nirvana, un estado de perfección. Y él se fue al Tíbet para ver si ahí no tenía tentaciones de ninguna clase. Y siempre decía, no, imposible, siempre batallo con mis pasiones. Mis pasiones están dentro de mí. Y esa es la realidad humana. A los 80 años se comió un puerco, comió comida de cerdo, le gustaba el pernil y murió. De eso murió Buda, de una intoxicación de comer cerdo a los 80 años. ¿Qué diferencia entre Buda y Cristo, verdad? Cristo nunca dudó de su mensaje. Buda dudó de su mensaje. Buda nunca dijo que él era Dios. Simplemente dijo que era un hombre que estaba buscando la perfección, pero que no la encontró. Jesús dijo, yo soy, muchas veces. El camino, la puerta, la verdad, la vida. Él afirmó su deidad. Cristo murió en la cruz cumpliendo el propósito divino y diciendo consumado es. Por eso Buda murió de una intoxicación. Y te podría hablar un poquito de Mahoma y te podría hablar un poquito de otros por ahí que los he estudiado. No creas, yo no sigo a Cristo solo porque crecí aquí en este lado del mundo y sé de Cristo. No, también he estudiado a esos otros de otras partes del mundo y ninguno se compara a Jesús. Por eso dice Pablo, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aleluya. Eso es el efecto de la cruz. El efecto de la cruz dice en ese contexto Pablo, mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Tres cosas resalta Pablo ahí. Podría predicarte otro sermón solo de eso. Son tres términos teológicos que me fascinan. Justificación, santificación y redención. Justificación implica que alguien que era culpable lo declaran inocente. Y eso hizo Jesús por ti y por mí. Santificación implica que alguien que no es perfecto, que tiene defectos, que no puede agradar 100% a Dios, Dios lo ve perfecto y santo por Cristo. Y redención significa que había que pagar un precio, que había que pagar un rescate, que no bastaba nada más con decir te perdono, sino que había que hacer algo más. Y eso es la cruz. El rescate se pagó en la cruz. Entonces, tres aspectos claves da Pablo ahí del efecto de la cruz. Y concluyo con el verso 31. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese este día. Gloríese este día en el Señor. No se avergüence de la cruz, todo lo contrario.
Gloríese en el efecto de la cruz. Y dígale a la gente, mire, yo no adoro el palo, la madera o el símbolo en sí. Yo adoro y sirvo al que murió en ella. Y me glorío en la victoria que sucedió en esa cruz. Hay cruces de todos tamaños y estilos y diseños, como te digo, pero no es lo importante. Los primeros cristianos a veces se encontraban por ahí en la calle, ellos no andaban una cruz colgando al pecho porque más bien los agarraban y los arrestaban. Los primeros cristianos, en la época de Roma todavía. ¿Qué hacían ellos? Se encontraba otro por ahí por la calle, entonces uno de ellos hacía en la tierra una rayita. El otro, si también era cristiano, le hacía la otra raya. Uno hacía la raya vertical y otro la raya horizontal. Y con eso se identificaban, con ese símbolo de la cruz. O hacían también una raya curva, solo una, y el otro venía y le hacía la otra raya curva, haciendo el símbolo del pez, porque era otro símbolo que usaban los cristianos para identificarse. Cuando vivían en las catacumbas, cuando tenían que estar escondidas, ser cristianos anónimos. Pero hoy no. Hoy usted y yo no somos cristianos anónimos. No vivimos en las catacumbas. No tenemos que escondernos. No tenemos que avergonzarnos de la cruz. Le pongo el pescadito al bumper de mi carro y ahí lo ando en la calle y nadie me va a arrestar por andar el pescadito en el bumper, ¿verdad que no? Entonces no nos avergoncemos, más bien, como dice Pablo aquí, gloríese en el Señor. Padre, yo te pido que así sea en la vida de los que han escuchado esta palabra. Te pido que entiendan la victoria de la cruz, no la derrota. Que entiendan el poder de la cruz. En el sentido de que tú ahí venciste al malo, al maligno y a todas las huestes de maldad. Que entiendan la gloria de la cruz, porque después de esa cruz vino un día de resurrección. Padre, que los que me han escuchado hoy en este lugar y en otros momentos, hagan suya esta declaración de Pablo y digan, junto con Pablo, yo me glorío en la cruz de Cristo. Así sea. Amén y amén. Amén. Si esa es su oración, si usted ha afirmado conmigo hoy eso, siempre le quiero invitar a que me deje saber, escríbame en los comentarios cuando usted está viendo esta predicación en Facebook o en YouTube o en otro medio. Escríbame, quiero saber de su testimonio. O escríbame, ¿qué significa para usted la cruz el día de hoy? Quiero saberlo. Y los que están aquí conmigo igual. Espero que este mensaje les ayude a afirmar su convicción de la cruz y su mensaje. Gracias, Señor. Bendito seas. Recuerde, estamos aquí en Apopka, en el 750 sur de la Roger Williams Road, Iglesia Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, su servidor, Pastor José Abdiel Matamoros. Gracias por haber estado con nosotros.